Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con nuestro segundo podcast de jóvenes, en el cual pues seguimos con el tema Héroes de la Fe, que son Enoc, Abel y Noé. Y para eso se entrevistaron a algunos hermanos. Esto fue lo que dijeron. Así es, Dios les bendiga, mis hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Enoc. Enoc fue engendrado por Yared, dice la Biblia en Génesis 5, capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia que Yared engendró a Enoc y él vivió por unos 65 años. Y después, según la Biblia en el capítulo 5, en el versículo 18 dice, vivió Yared 152 años y engendró a Enoc. Luego en el versículo 19 dice, y vivió Yared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos y hijas. Vemos que este siervo caminó junto con Dios y luego este siervo engendró más hijos. Lo que podemos decir también en la Biblia dice que fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó junto a Dios y luego él desapareció. Dios se lo llevó. Un claro ejemplo también podríamos ver como Moisés, que también Dios se lo llevó, pero como vemos que el enemigo también peleó por su cuerpo, entonces Dios mandó a ángeles para batallar contra el diablo y en sí, como sabemos que Dios nunca ha perdido las batallas, entonces Dios se llevó a Moisés y Moisés fue un gran siervo del Señor. Entonces le damos gracias a Dios porque en la Biblia tenemos a dos siervos que fueron útiles en la obra del Señor. Amén. En esta ocasión vamos a hablar sobre un héroe de la fe llamado Abel. Caín y Abel eran hermanos. En su momento ellos iban a ofrecer una ofrenda o un sacrificio a Dios. Abel entregó lo mejor que él tenía, pero en este caso Caín entregó algo que no era lo mejor que él podía darle a Dios. En este momento Abel, al entregar su sacrificio o su ofrenda, Dios fue muy feliz, fue agradecido con él porque le entregó lo mejor. Y Caín, a Dios no le agradó la ofrenda de él, porque no fue algo que él diera de corazón. Hola, bendiciones. Mi nombre es Ruth Monterroso. Hoy les quiero hablar de un héroe de la fe, Noé. ¿Por qué Noé era un héroe de la fe? Porque cuando Dios mandó el diluvio, Dios le dijo a Noé que realizase el arca. Noé lo hizo con fe. La fe de Noé era muy grande, por eso Dios vio con agrado a Noé. Noé caminaba en los caminos de Dios correctamente. Noé agradaba a Dios, igualmente a su familia. Por eso Dios le dijo a Noé que realizase el arca. Noé confió en Dios y tuvo fe en Dios. Noé nunca cambió la fe por otras cosas. Noé era un hombre justo, bueno y caminaba en los caminos de Dios. Por eso Noé es un héroe de la fe, porque siempre tuvo fe en Dios. Noé siempre caminaba en los caminos de Dios, siempre estaba fiel a Dios juntamente con su familia. Por eso Dios dio el corazón de Noé, por eso Dios se agradó de Noé, por eso nosotros tenemos que ser fieles a él. Para ti, ¿quién fue Noé? Para mí Noé fue un hombre fiel a Dios. Él creyó simplemente en el Señor. Cuando el Señor le dijo que construyera el arca, Noé no se opuso, lo que Noé hizo lo que Dios le ordenó, hizo el arca. Para mí Noé es un héroe de la fe, porque a base de él, a mí me enseñó mucho sobre la fe, que la fe de Dios es mucho más grande, así que nosotros tenemos que creer en la fe, así que el Señor le pidamos al Señor que nos aumente un poco más la fe, así como Noé. Para ti, ¿quién fue Enoc? Bueno, para mí Enoc fue una persona muy importante en la Biblia, ya que aunque aparece muy poco en la Biblia, fue una gran persona, porque dice la Biblia que él vivió 365 años
anduvo con el Señor y el Señor se lo llevó. Fue el primogénito de Caín y pues para mí eso es importante. No ser, entiendo yo, no fue famoso, pero el Señor así lo escogió y se lo llevó. Para ti, ¿quién fue Noé? Para mí Noé fue una persona, un hombre de fe, que a pesar de que la gente se burlaba de él por construir el arca, él mantuvo su fe en Dios, la promesa que Dios le dio de que iba a salvarlo a él y a su familia, y permaneció constante en su fe hasta que pasaron los años y llegó el diluvio y pues pasó lo que pasó. Para ti, ¿quién es Abel? Abel fue un hijo de Dios que fue el segundo hijo de Adán y Eva, la cual fue asesinado por su hermano Caín por envidia, por ofrecer la mejor ofrenda para Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad tengo el gran privilegio de presentar a nuestros hermanos que estarán compartiendo este podcast con el tema o con la serie Héroes de la Fe. Y ellos son Arnoldo Velázquez, Onyx Mateo y Cristian Chacón. Amén, hermanos. Como decía la hermana anterior, este es nuestro segundo podcast. Y en esta ocasión, pues nos tocó la bendición de estar con los hermanos aquí para darlo. El tema es cómo el Señor se agrada de nuestro sacrificio cuando nosotros vamos de la mano de Él, dándole la obediencia que Él requiere y dando también fe de nuestro testimonio delante de todos. Y pues tenemos 3 héroes de la fe muy interesantes, ¿verdad, hermana Onyx? Exactamente, tenemos la oportunidad que en esta serie estamos hablando de los héroes y hoy vamos a hablar de 3 en específico, que es Abel, Enoc y Noé, que la Biblia los menciona, ¿verdad? Acá. Y también les vamos a decir cuál es nuestra base bíblica, ¿verdad? Aquí nos va a apoyar Arnoldito. Amén, hermanos. Los voy a invitar que puedan buscar en su Biblia en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4 al 7. El 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. El número 5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonado de lo que les busca. El 7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, amén. Que lo que dice la palabra, ¿verdad? Que cada uno de ellos agradó a Dios conforme a su testimonio. Entonces, les lanzo esta pregunta a ustedes y a los que nos estén viendo: ¿estamos agradando a Dios con nuestro testimonio? Esa es la pregunta que les voy a dejar ahí, que la piensen, que lo que desarrollamos pues este podcast, piensen en esto, ¿verdad? ¿Estamos agradando a Dios? Entonces vamos también a hablarles de lo que hacía cada uno de ellos, qué habla la Biblia de ellos. Entonces, exacto, porque vamos a hablar de ellos 3 y vamos a conocerlos. Amén. Pues vemos que Abel caminaba conforme el corazón de Dios, ¿no? Aún la palabra nos menciona que agradaba a Dios y la fe que él tenía. Exactamente. La fe que él, aún sin ver físicamente al Señor o escuchar físicamente, pues él nunca dejó de creer, y él tenía fe de que el Señor estaba con él y que él lo iba a ayudar siempre. Lo que hacía él era entregar su ofrenda, le entregaba lo mejor que él tenía. Él era pastor, sabemos lo que le entregaba, pero él no escatimaba en lo que le iba a dar a Dios. Eso es algo no que se podemos... ponía a pensar, exacto, sino que lo daba él de daba corazón. de corazón, exacto. Entonces era esa fe que él tenía, que sabía que esto era de Dios, ¿verdad? Entonces era lo que hacía él, era varón justo delante de Dios, y sabemos que él, ese era su testimonio, dar lo mejor que él tenía y su ofrenda. Correcto. Exactamente, entonces era justo ante Dios, era justo, era obediente y era un hombre que tenía fe. A pesar, como dijo Arnaldo, no lo vio, Sí, no lo veía pues pero él físicamente. hacía,
pero él sabía que haciendo la voluntad del Señor y teniendo caminar en fe, el Señor pues se iba a agradar de él. Exactamente, y pues, lo iba a el seguir Señor se bendiciendo. agradó de él, sí. También otro personaje que sabemos que se menciona muy poco en la Biblia, pero qué testimonio deja, es Enoc. Enoc, claro. Todos sabemos qué le pasó a Enoc, y si no, pues se los decimos. Enoc creó una amistad tan grande con Dios que dijo: Dios, yo lo quiero más cerca de mí. Y Dios vino, se lo llevó. se lo llevó. Este hombre no vio muerte. Entonces, no dejó que muriera. Dios, tener una amistad como la que tuvo Enoc, qué bendición. Entonces, Enoc caminaba con él. Enoc era obediente, confiaba en él. Entonces creía, obedecía, que eso es algo que nos pide Dios. Y miren lo que logró él Una con esa intimidad con el obediencia. Señor. Exacto, se relacionó tanto con él Que que el Señor, mi amigo, lo quería mi más amigo. cerca, exacto. Entonces el Señor nos da esa oportunidad, ¿verdad? Imagínense Qué ser como interesante él. y poder decir o sea, qué hizo Enoc, ¿verdad? Para ser, en este caso, El amigo de el Dios. amigo de Dios, ¿verdad? Interesante porque podemos aprender que sí se puede, ¿verdad? Que sí se puede llegar a ese sí nivel se puede de llegar intimidad. como que a ese nivel, como mencionaste, Imagínense, de fidelidad, ¿verdad? Y agradamos que a Dios. Dios se agrada. se vuelve nuestro amigo y estamos más cerca de él. Qué amigazo, qué Sí, amigazo, Señor. entonces podemos qué serlo más? también, exacto. Otro de los héroes que mencionábamos es Noé. Sí, es Noé. Noé es uno de los que más se menciona en la Biblia, creo yo, de los tres que estamos hablando. Pero los tres son importantes delante del Señor. Exacto. Cada quien dio su testimonio de una manera diferente. Pero Noé tuvo un punto más, porque Noé estaba en una época que el mundo estaba contaminado. Exactamente, maldad por La todos maldad lados. del hombre llegó a tanto que el Señor se entristeció de su propia creación, decía la Biblia. Se entristeció de su propia creación y él vio justo a un hombre, A un hombre, entre a todo uno, eso, entre exacto. todo el mundo, imagínate. Entre todo el mundo, solo uno era justo y era obediente delante del Señor. Exactamente, entonces Noé, a pesar de todo, estaba de pie, estaba creyendo en Dios. O sea, podía haber toda esa maldad, pero estaba de pie. Pero él se entonces, mantenía firme. Sabemos que el Señor le habló. Y sobre todo, pues vemos la fe que tenía Noé en este caso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Señor le dijo: mira, tienes que construir un arca. Y en ese tiempo, pues veíamos que tal vez en el lugar o en la ciudad donde Noé se encontraba, era una ciudad seca o llovía. No muy seguido, No había muy como seguido, sequía. Exacto. Exactamente, entonces que Dios le dijera: mira, tienes que construir un arca, y Noé creerlo, o sea, él tuvo Lo fe de creyó. que iba a pasar, entonces se puso Fue obediente, a exacto. trabajar obediente y a trabajar en eso, ¿verdad? Trabajar en lo que le dijo el Señor, en la Exacto. obra del Señor. Fue obediente, entonces eso es algo que hacía Noé. Dios le habló y él hizo. Entonces él empezó con esto, como decía, en un lugar que la gente podría llamarlo loco, porque es como, ¿cómo vas a mayoría, construir esto la si aquí no mayoría. llueve? Exacto. Entonces esto hizo Noé, ¿verdad? Confió en Dios y dijo: yo lo voy a hacer porque el Señor me lo dijo. Y tomó tiempo y se mantuvo en pie, porque sabemos que lo que le No dijo fue de la Dios noche a la mañana, exacto, no no al fue de otro la- día se cumplió, el sino otro que día tomó se- tiempo construir un arca. Ahí vemos la importancia de perseverar, no solo de decir hoy sí, yo creo, o yo lo voy a hacer. Y ya mañana ver los milagros. Ya mañana, exacto, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que creemos o pedimos algo el día de hoy y ya queremos que en la, Que en mañana tarde Que en la instante o esté ahí, mañana. como que fuera a Exacto. domicilio. Exacto, pero vemos la fe que tuvo Noé en este caso. Exacto. Y que fue obediente, ¿verdad? Porque no fue 1 o 2 años Exacto. lo que tuvo que esperar o trabajar. Sí, Y incluso durante- el Señor lo llamó ya cuando tenía una edad avanzada. Avanzada, sí. Una edad avanzada, o sea, Y todavía le tomó tiempo a construir el arca, arca. entonces, pero las características que él tenía durante ese tiempo es que él era bueno y honrado, o sea, a pesar de esa maldad, perdón, que estaba alrededor de él, se mantenía bueno, honrado. Entonces, imagínense, el Señor habló con él, dijo: encontró agrado en uno, entonces no podemos serlo así, ¿verdad? Sí, podemos Entonces, ser son personajes- agradar al Señor en medio de todas las Exacto. circunstancias. Tuvieron fe, se mantuvieron, entonces eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Esa confianza que le podemos poner a Dios. Sí. Sí, Son interesante. puntos que los tres personajes dieron. Exacto, Confianza y imagínense. fe. Exacto, era su testimonio. Entonces el Señor se agradó de ellos, definitivamente se agradó de ellos.
y con ellos también podemos demostrar que podemos tener confianza en Dios, podemos confiar en Él, no importando, perdón, las circunstancias, podemos estar en Él, ¿verdad? Y algo que podemos aprender de Abel es que su corazón estaba entregado a Dios. Él caminaba conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y que él creía pues en lo que, en las promesas que el Señor aún sabiendo que no estaba ahí, porque en las promesas que el Señor le decía, ¿no? Sí, porque aplicar hacia nuestras vidas lo que Abel hacía es ser obediente, entregar tu ofrenda, ¿verdad? La Como ofrenda. Decía, no tal vez no económica, sino que sabemos que hay que darle tiempo al Señor. Sí. Hay que buscar más de Él, entonces hacerlo de la manera correcta, de la manera justa. Así como lo decía el hermano Arnoldito. Sí, y vemos que menciona que Abel, pues, él daba su ofrenda, ¿verdad? Y a veces lo que nos pasa es que pensamos muchas veces que la ofrenda es únicamente material, dinero o económico. Y no, hay mucho pero más. Hay muchas más formas de poder dar nuestra ofrenda. Algunos ejemplos podrían ser venir al culto, darle el culto al Señor, ¿verdad? Servirle al Señor, la oración. Exactamente. Y a veces pues tenemos esa idea de que una ofrenda pues únicamente va a ser económica, pero algo hay material, varias sí, formas. Además se agrada porque el Señor se agrada del corazón. Exacto, imagínense, nosotros entregamos eso con el corazón. O sea, el Señor sabe, nosotros podemos dar nuestra ofrenda, pero si le damos de mala gana, sabemos lo que le pasó al hermano de Abel. Sí. Entonces el Señor nos enseña ahí que estaba Abel. Él sabía que tenía que darlo de manera justa, lo daba de manera alegre. No se ponía a decir por qué tengo que dar esto, no, él confiaba en Dios. Él lo daba. Exactamente, y sabemos que ahora es nombrado un héroe de la fe y que está con Dios. Entonces, eso es algo que Abel nos demuestra también, ¿verdad? Que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Sí. Ser obedientes, sí. Y qué interesante también lo de Enoc. Sí, imagínense, entonces algo que podemos aplicar a nuestra vida es ser buenos amigos, buscar a Dios y buscar esa relación donde el Señor diga, Él es mi amigo y nosotros podemos decir, es nuestro amigo y el Señor pues con eso también nos podemos acercar más a Él. Reflejar la amistad del Señor hacia las demás personas. Hacia nosotros también, exacto, sí, como jóvenes. Entre nosotros, como jóvenes sí. Y como los hermanos en general, ¿verdad? Sí, como hermanos en Cristo. Sí, nos tenemos que consagrar a Él, tener esa fe esa tan intimidad. grande, exacto, y porque eso es la característica de Él, que de verdad se involucró tanto con Dios y Dios dijo, Él tiene que estar más cerca de mí. Busquemos lo eso, pidió, ¿verdad? Lo pidió. Exactamente, busquemos eso, que el Señor que de verdad estemos tan cerca de Él y que nos juntemos a Él, seamos amigos y el Señor diga, sí, estos son mis hijos, ¿verdad? Mis amo. amigos. Exacto. Sí, es interesante también lo de Noé, porque Noé era obediente, honesto en la época que estaba, pero además por su honestidad y por su fe hacia el Señor, la familia alcanzó salvación también. y gracia delante de Él. Porque Él pudo salvar a su familia por medio de su testimonio. Exacto, y entonces sabemos que algo muy importante lo que es, Él obedeció la palabra. Acá tenemos la palabra, el Señor nos dice qué tenemos que hacer, qué no debemos hacer. Es como una guía. Exacto, para la está vida. en nuestra guía. Y nos dice acá, sean obedientes. Yo les estoy hablando a través de mi palabra, sean obedientes. Van a alcanzar más de mí, tengan fe. Porque definitivamente dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no necesitamos agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Es un punto esencial la fe. Y vemos, volviendo al tema de Noé, lo importante que es caminar en unidad, ya sea en la familia, en la casa y en la iglesia, ¿verdad? Porque Noé, la familia bien le pudo haber dicho, no, ¿verdad? Estás loco, ¿y qué vamos a hacer nosotros, verdad? ¿De dónde vamos a sacar dinero o algo así en esta para época? qué vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, el tiempo, el cansancio que llegó, porque dice que los hijos también le ayudaron a Noé. Y era el testimonio, que trabajaron junto con él. Imagínense, toda la familia, podemos pues, tener ese testimonio. Y al final todos vieron la gloria que el Señor y le que mostró. ellos nos sigan, que nosotros podamos ser de ejemplo y que tu familia diga, no, él está siendo siervo de Dios, su testimonio. Va a Y se quieran salvar a acercar. los demás. Exacto. Nosotros podemos de verdad ayudar con nuestro testimonio. Volvemos a la pregunta, ¿estamos agradando a Dios? ¿Podemos lograr algo muy, muy grande con nuestra obediencia, con nuestro testimonio? Sobre todo teniendo fe, porque de verdad tenemos al Señor y el Señor no nos va a dejar. Nos va a respaldar siempre, Él nos va a respaldar. Sí. Él va a estar ahí. Si uno tiene fe y es obediente, el Señor lo va a respaldar en lo que haga. Dios va con nosotros. Claro, porque tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? No solo pedir, sino que también poder dar.
y para que el Señor se agrade sí, porque de así nuestro como caminar. damos, recibimos. Ajá. Entonces el Señor la característica de los tres, su obediencia. Entonces el Señor nos está hablando y nos dice eso, seamos obedientes, jóvenes, seamos obedientes. Tal vez este mundo sí está mal, pero nos da el ejemplo de Noé. Noé, a su alrededor había maldad, pero no, él estaba firme. Exacto. Fue esa luz en esa oscuridad, no importaba, pero el Señor lo tomó. Entonces el Señor nos puede tomar, usarnos, ¿verdad? Y como decían ustedes, podemos hasta guiar a nuestra familia, podemos alcanzar gracia para otras personas. Exacto, para las personas que están a por medio de nuestro alrededor, testimonio. Por medio del testimonio. No solo aquí, sino también donde trabajamos, donde estudiamos. Podemos alcanzar gracia porque podemos ser reflejos del Señor. Exacto. Entonces, creo que al final como jóvenes ya entendimos que la fe es lo que va a agradar a Dios. Entonces, esta fe lo que nos va a permitir en un momento es ver a Dios. Ver a Dios, correcto. Y recalcamos, pues ya ser obedientes y caminar en la fe. Pues nosotros podemos agradar al Señor, caminar conforme al corazón del Señor, que es lo que Él nos demanda en este momento de plática. Entonces, como jóvenes nosotros, ¿verdad? Tenemos que caminar de esa manera. Y como los hermanos que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Caminar conforme el corazón del Señor para que Él se agrade de nosotros y pueda decir un día que fuimos fiel, ¿verdad?, a su palabra y que caminamos conforme Él nos demandaba. Que llegamos al nivel que Él esperaba. Exacto, nos llenamos de Él y nuestra fe nos permitió llegar hasta donde Él está. Claro, van a haber luchas, van a haber pruebas, pero tomados de la mano del Señor, pues sabemos que vamos a así como hacíamos al principio, tomados de la mano de Él, Él nos va a dar buen testimonio. Amén. Exacto, lo seguimos, vamos a ser de ejemplo, podemos alcanzar más vidas, que es también lo que el Señor nos ha demandado. Y volvamos a repetir, la fe, señores, la fe es lo que de verdad nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Va a ayudar a agradar también al Señor. Agradar al Señor, acercarnos a Él y hallar esa gracia, porque el Señor de verdad está con nosotros y no nos va a dejar a pesar de todo. Él está con nosotros. Así es. Amén, hermanos. Entonces esperamos que esta ocasión pues haya sido de bendición para sus vidas. Esperamos vernos en un próximo capítulo más adelante. Amén. Si nos visitan, estamos, estamos dispuestos, emocionados de estar de nuevo. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos este día. Nos estuvimos hablando acerca de 3 personajes de héroes de la fe. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Esperamos que ese testimonio que estuvieron hablando los hermanos se quede en su corazón. Eso es lo que nosotros anhelamos, que con esta serie de héroes de la fe, los testimonios, la vida que Dios habla a través de la palabra, quede en su corazón y que sea también para nosotros una vivencia. Así que los invitamos a que estemos siempre en sintonía, que estén ahí prestos, atentos a lo que vamos a estar compartiendo en nuestro tercer podcast. Damos gracias al Señor. Dios les bendiga, les deseamos muchas bendiciones. Amén.